eh, en vivo ya. Deja asegurarme que está Ya. para entonces poder transmitir. Así que en unos segundos ya estaríamos apareciendo. Vamos a ver y a verificar que estamos en el aire. Perfecto. Ahora vamos a verificar que estamos en público para que las personas nos puedan ver. Así que una vez asegurado que estamos en público, como ahora, empezamos de una vez a notar si las personas se están conectando. Así que sí, perfecto. Ya estamos conectados. Buenas noches y saludos amigos y hermanos que nos observan y siempre nos miran a través de este programa. Para mí es como siempre un verdadero placer compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. En esta noche tengo el privilegio de contar nuevamente con la compañía del doctor Héctor Urrutia desde Chile y él estará con nosotros en esta noche compartiendo el tema que tenemos para hoy, el origen del mal y el gran conflicto. Héctor, dale un saludo a nuestros amigos que ya empezaron a conectarse. Un saludo a todos, que Dios les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes desde Chile. Gracias. Héctor, ¿cómo está tu familia? ¿Está bien? ¿Tus pequeños, tus hijos? Héctor, gracias a Dios, muy bien. Gloria a Todos Dios. bien, sí, contentos. Qué bueno, qué bueno. Hasta ayer en la mañana no tenía internet, así que no podríamos habernos conectado, pero justo llegaron a conectarlo ayer de tarde. Y Okay. gracias a Dios podemos Perfecto. Conectarnos. Héctor, entonces te voy a mandar el link por WhatsApp a tu número para que ahora tú puedas tomar el link también y transmitirlo a tu página con tus amigos, ¿ok? Ya. Deja asegurarme aquí. ¿Lo puedo mandar por WhatsApp o solamente en el Facebook? Inmediatamente al grupo de WhatsApp. Ya. Y también te Ya. recomendaría en algún momento entrar a tu página de Facebook y también retransmitir o darle un share al muro tuyo, a la página en el muro tuyo, para que la transmisión también se pueda ver desde tu página. De todas formas, ojalá el link le pueda abrir sin mayores inconvenientes a las personas que tú se lo estás enviando. Quiero saludar a Ofelia Lozada, que cada noche está con nosotros, Sergio Vicente, Emma Ramírez, Nani Otano, Marta Torres, Cecilia Medina, Orali Pocón, Natalia Mejía, Damaris Morales, Javier Durán y un grupo de hermanos y amigos que se están conectando. Mis amigos y hermanos, como ustedes saben, este es el momento antes de nosotros entrar en materia para analizar el tema de esta noche, para ustedes compartir con sus amigos y compartir con sus hermanos. Es el momento de usted tomar el link y mandárselo a alguien, como yo se lo envié a Héctor Urrutia y Héctor ya se lo envió a todos sus amigos por WhatsApp. En fracciones de segundo estamos sumando docenas y a veces hasta cientos de personas. Como siempre digo, muchos de ustedes tienen cientos y hasta miles de amigos que si ustedes retransmiten este programa, pueden empezar a mirarlo a través del muro de su página de Facebook, su red social. Así que es el momento para tomar el link y enviárselo a estos amigos y también para darle share en su página. Mientras tanto, nosotros vamos a tener una oración para ir dando inicio al programa de esta noche que hemos titulado El origen del mal y el gran conflicto. Esta noche, como les decía, me acompaña el doctor Héctor Urrutia desde Chile y para mí es un verdadero placer tenerlo conmigo y compartir en esta noche. Y sé que muchos de ustedes que están mirando el programa están contentos porque siguen a Héctor de cerca en cada una de las predicaciones que hace en relación con nuestro distrito aquí en la ciudad de Nueva York. También saludo a los miembros de mi iglesia, Central Monverno, Port Chester y White Plain, que siempre están atentos para mirar el programa. Y le estoy deseando desde ya también un feliz sábado y que el Señor pueda darle su paz y la fuerza para continuar hacia adelante. Doctor Héctor, ¿usted puede dirigirnos en oración para que iniciemos el programa? Sí, oramos. Ya. Padre Celestial, te queremos dar gracias por el privilegio de entregar tu palabra, de compartir también en esta hora sagrada de tu día santo. Padre, te rogamos una bendición especial por este programa, por el pastor Héctor Delgado,
por tu siervo que está orando y por todos aquellos nuestros hermanos y amigos que están escuchándonos a través de internet. Te pedimos, Padre, ahora que tú nos dirijas y permitas que sea tu Espíritu Santo el que nos use para llevarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Quiero recordarles también a los amigos y hermanos que nos están siguiendo en el programa que pueden formular sus preguntas. Idealmente, yo sé que muchos aprovechan y tienen algunas inquietudes y envían las preguntas para que nosotros le demos respuesta. No hay inconveniente en responder algunas preguntas, pero como este no es un programa propiamente de respuesta a preguntas, si las preguntas pueden venir en el orden que lo estamos estudiando, o en orden al tema que estamos estudiando, sería mucho más interesante y sería mucho más propicio el momento para ampliar el tema y desarrollarlo en virtud de lo que estamos estudiando. A veces, cuando respondemos preguntas de tópicos que no son fáciles de responder o no están relacionados con el tema, ocurre que cuando hacemos eso, por ejemplo, nos salimos un poco del tema y después volver a reenganchar con el tema, a veces cuesta. Pero créanme que si hay alguna pregunta que la creemos oportuna, también atención. En caso de que se nos queden algunas, pues ya le podremos estar respondiendo a través del mismo mensaje. Así que quiero saludar a algunas personas que están entrando todavía. Katie Robles, Terry Granchester, Ramona Monegro, Edgar Rodríguez, Jeremías Barrios, María Guzmán, Ramona Monegro y a un grupo más de hermanos que también se están conectando. Recuerden, copien el link y envíenselo a un amigo o denle share en su página para que también otros lo vean. El hermano Jair Correa está encargado de comunicar y retransmitir este programa a través de las diferentes páginas del distrito. A él le doy las gracias por su entera y siempre disposición. Jair, que Dios te bendiga en gran manera. Héctor Urrutia. Hablamos del tema del gran conflicto que de alguna manera en esta semana nosotros lo hemos estado abordando desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, hemos estado mirando el rol de la profecía bíblica y la relación que tiene con el pueblo de Dios y cómo ilumina el sendero a través de esta gran contienda milenial entre las fuerzas del bien y del mal. Estuvimos estudiando también con otro especialista en profecías y temas bíblicos el tema del carácter de Dios en el contexto del gran conflicto, un tema maravilloso, un tema maravilloso. Hoy nos corresponde abordar el tema del el origen del mal, que de alguna manera confluye con el tema del carácter de Dios y que al mismo tiempo ha generado tantas inquietudes. Hay personas que han dicho que si Dios es omnipotente, entonces no, Dios no es omnipotente. Si el mal existe y Dios puede eliminarlo y no lo hace, entonces no es omnipotente. Y si es omnipotente y puede eliminar el mal y el mal existe, entonces Dios no quiere eliminar el mal. Es un razonamiento terrible, pero que realmente revela un dilema que enfrenta el ser humano viviendo en un universo donde anhela ser feliz, quiere ser feliz. De pronto aparecen condiciones como para propiciar la felicidad, pero al fin y al cabo somos golpeados por una catástrofe natural o por un accidente o por una enfermedad y de pronto hace que toda la estructura mental de nuestro mundo se venga abajo como un castillo de naipes. Y ahora que enfrentamos este dilema con el COVID-19, miramos tantas personas sufriendo y aunque no son tantos los que están muriendo en proporción a lo que puede causar otra enfermedad u otro tipo de tragedia, quizás en menor tiempo o a mayor plazo, lo cierto es que hay mucha angustia, muchas situaciones. ¿Cómo nosotros podemos abordar el tema del origen del sufrimiento? ¿Cómo tú ves esta situación? Bueno, en el libro de Job nosotros tenemos, digamos, un libro que aborda el tema desde la perspectiva sapiencial. Los libros sapienciales no fueron escritos por profetas, ni por reyes, ni por sacerdotes, sino por sabios, obviamente inspirados por Dios, porque hay mucha literatura sapiencial, pero no todos los libros de sabiduría son inspirados por Dios. Perfecto. Y en este libro no se dan respuestas filosóficas ni contenido teórico, sino que se habla de la experiencia de un hombre, en este caso Job. Y se nos muestran dos escenarios. Hay un escenario celestial donde está Dios en un concilio con los hijos de Dios. Son los ángeles, los seres no caídos,
y dice que en ese concilio se presenta, representando a la tierra, Satanás. Y por otro lado tenemos otro escenario abajo en la tierra donde los seres humanos viven su vida, y dentro de ellos tenemos a Job, que hace lo bueno. Es un hombre que adora al Dios verdadero, intercede por sus hijos y es calificado incluso por Dios como justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, por causa de este concilio celestial y el desafío de Satanás, Dios permite el sufrimiento para Job. Y es Satanás el que envía el sufrimiento. Él quiere que sufra y que se pierda. Dios está permitiendo esto con un fin benéfico para Job, solo que Job no lo sabe. La verdad es que nunca Job puede ver el escenario celestial. Toda la historia, los diálogos, el sufrimiento, la experiencia de Job, solamente puede ver el escenario terreno. Y por su parte, los seres celestiales pueden ver ese escenario celestial y también el terreno. Y finalmente, cuando Job no se contenta con la respuesta que le dan los amigos, él exige que Dios le dé una respuesta. Para los amigos es una blasfemia, pero Dios se aparece y Dios le da una clase de biología y de ciencias naturales. Le explica que él hizo la estrella, la nieve, y le pregunta a Job: ¿tú sabes cómo es este proceso? ¿Tú sabes de dónde viene la vida? ¿Tú conoces dónde se esconde tal animal? Y le habla de los animales grandes, pequeños, aves, etc. Y termina su discurso y Job dice: ahora entiendo. Y se arrepiente por haber sido, digamos, quizá blasfemo, por haber desafiado a Dios a aparecerse. Y bueno, nosotros que somos occidentales terminamos la lectura del libro sin entender nada, porque nunca Dios le habló de lo que pasaba allá, nunca le dijo, le habló de la existencia de Satanás. Ni le respondió preguntas de las tantas que formuló. Claro, pero digamos, producto de esta manifestación divina y esta revelación, esta clase de ciencias naturales que Dios le dio, dice que Job entendió, se arrepintió, y Dios le pidió a Job que intercediera por sus amigos, porque sus amigos habían tergiversado el carácter de Dios. Ellos miraron a Dios como un Dios que retribuye el bien con bendición y el mal con sufrimiento, pero ellos no vieron que Dios no solamente lo que hace es por retribución, sino que hay otras causas, y que el justo puede sufrir. Dios no solamente bendice por interés, porque nosotros lo adoramos o somos buenos. Dios bendice por gracia. Y eso es la dimensión que los amigos no contemplaron. Entonces, finalmente Job intercede por sus amigos y dice que Dios le devolvió a Job el doble. Entonces, esta historia nos muestra que el sufrimiento es limitado. Dios lo permite. El sufrimiento viene de Satanás, pero Dios le pone límites. Por otra parte, la historia de Job nos dice que el bien finalmente triunfará. Amén. Y también la historia de Job nos dice que dentro de las cosas naturales, dentro de los animales, las plantas, la nieve, el sol, hay muchas cosas que todavía no entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a entender las cosas espirituales, que son mucho más profundas? Jesús dice: si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis si os hablaré de las cosas celestiales? Él habló con parábolas y aún así no le entendían. Entonces Dios le da una clase de biología o de ciencias naturales en general, y Job entiende, porque si le hablara de los misterios de la eternidad, posiblemente no entendería. Y la verdad es que la Biblia no nos habla de este conflicto celestial en forma explícita, sino que lo hace en contextos, digamos, en contextos donde no está hablando específicamente de este tema. Hay que descubrirlo. Por ejemplo, en Génesis 3, cuando habla de la caída, no se habla de Satanás ni de un ángel caído, pero sí se habla de un personaje que es la serpiente, que por varios indicios descubrimos que es Satanás.
y Apocalipsis finalmente revela que es el diablo y Satanás. Exactamente, Apocalipsis 12, 7. Claro, en Isaías 12, como también en Ezequiel 28, habla del rey de Tiro, en Ezequiel, y del rey de Babilonia, en Isaías, pero hay ciertos detalles que trascienden a un rey terreno, y nosotros nos damos cuenta por detalles estructurales, literarios, lingüísticos, que en realidad esas características y lo que dice de él, su obra, no es el rey de Babilonia o de Tiro, sino que es Satanás, el ángel caído. Y Bien. tomando y uniendo todos estos textos, podemos descubrir que en realidad el origen del mal viene de este ser, de este ángel que fue, perdón, fue perfecto desde el día que fue creado, pero se rebeló contra Dios y lamentablemente él introduce el mal en el mundo. Okay. Eso es así, visión panorámica. Sí, visión panorámica. Héctor, cuando pensamos en Job, vamos a volver a esos aspectos de la rebelión de este ángel poderoso contra el gobierno divino. Cuando miramos el libro de Job, posiblemente estamos ante el primer libro inspirado que fue escrito. Ajá. De manera que si estamos en lo correcto al afirmar eso, posiblemente entonces la primera revelación que Dios quiso que la humanidad tuviera fue una reflexión acerca de su soberanía, aún por encima de lo inexplicable, del inexplicable sufrimiento que viven los humanos en esta vida. Es como casi una exigencia divina confiar en Él a pesar de que no entendemos, ni siquiera podemos explicar las cosas que nos rodean, mucho menos las cosas que ocurren fuera del planeta. De hecho, la rebelión y el origen del mal como un problema que surgió fuera del planeta Tierra y en los atrios celestiales es algo que llega al conocimiento nuestro por revelación divina. Si Dios nos revela eso, nosotros nunca nos hubiésemos enterado. Porque de hecho, aunque hablamos de Génesis y la entrada del pecado en el mundo, evidentemente el mal ya existía. Porque Dios dijo a Adán que labrara y guardara el huerto. Y esa expresión guardar implica custodiar, preservar, retener firmemente, de manera que al peligro obviamente ya amenazaba. Pero cuando pasamos por el libro de Job, vemos que Job mismo al final dice: de oídas yo te conocía, yo pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos realmente te ven. Lo que indica que el sufrimiento es terrible para nosotros los humanos, pero bajo la soberanía de Dios, de un Dios omnipotente, sabio, infinitamente inteligente, aún el sufrimiento puede llegar a ser un medio a través del cual Dios nos ayude a crecer. Pero realmente Job no revela el origen del mal. Sencillamente es un escenario, es la historia de un hombre que vive ya en un tiempo cuando el mal existe y está siendo afectado por el mal. Al contrario, por su lealtad, termina siendo el blanco de unos ataques directos de Satanás. Y en la narración del libro, ni el mismo Job entendía muy bien el asunto. Pero al final no se contenta por entender lo que no entendía, sino se goza por conocer ahora a Dios mejor de lo que lo conocía. Y eso es hermoso. Pero cuando hablamos del origen del mal, Cecilia Medina, que es de la iglesia de Port Chester y que es de tu país, Chile, te está enviando saludos desde Saludos, Cecilia. Cecilia, Héctor, te saludo también. Así que, Héctor, cuando hablamos del origen del mal, esos pasajes que usted refirió de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, por lo menos hasta donde sé, Isaías 14 es un oráculo o una profecía contra el rey de Babilonia. Pero el rey de Babilonia está un ser sobrenatural que sale a relucir, evidentemente, a partir de la narración misma, porque llamarle querubín, llamarle lucero, hijo de la mañana, tú que debilitabas a las naciones, claro, como rey podía hacerlo, pero ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Son declaraciones que van más allá. Y que era un ser que pretendía usurpar el trono divino. Cierto, porque no era un rey más que pretendía un imperio mundial terreno, sino que pretendía usurpar el trono de Dios. Así que está claro de que tiene que ser un ser más que humano. Daniel mismo revela que el carácter del rey de Babilonia era orgulloso. Era un individuo de ambiciones, quizás más allá de lo que un humano podía tener. Y quizás un rey como él podía representar muy bien al ser que cayó del cielo por ambiciones impropias también. ¿Cómo surge el pecado en el cielo? ¿Cuál es la dinámica que entra en operación y que da origen a este mal?
Bueno, como decía, la Biblia no comienza la historia hablando de la creación de los ángeles y la rebelión y después la semana de la creación terrena con el hombre y la mujer, sino que la Biblia en dos versículos o en un versículo, Génesis 1:1, nos dice que Dios es el creador del universo. Antes de Dios no había nada, Él lo creó todo, pero no nos dice nada acerca de los seres celestiales, de los ángeles, de los mundos no caídos, sino que inmediatamente el versículo 2 se enfoca en la tierra. Dentro de todo lo que Dios creó, describe la tierra que todavía no estaba preparada para sostener vida. Y luego, Génesis 1:3 en adelante, tenemos los 7 días de la creación, donde se describe cómo Dios primero prepara la tierra como planeta y después la llena de vida, distintos seres vivos día a día, y en el sexto día Dios creó la pareja humana, a quienes hizo a su imagen y semejanza, lo más parecido a Él. Ahora, bueno, viene el séptimo día, el día de reposo, pero en todo eso, en toda esa creación, en ninguna parte nos habló de los ángeles buenos ni malos. Sin embargo, como tú dices, hay detalles que nos dejan entrever de que ya habían sido creados los ángeles, que ya había habido una rebelión. El mismo Job, capítulo 38. Sí, precisamente ese pasaje iba a buscar, Job Claro. 38. Bueno, mientras lo buscas, menciono detalles. Por ejemplo, el sexto día, cuando Dios creó al hombre, dice que le advirtió de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero todo lo que Dios creó en la semana de la creación era bueno, y bueno en gran manera. Pero si Dios lo advierte de que Él puede conocer el bien y el mal, significa que el mal ya existía en la semana de la creación. Y cuando Dios le dice que si come morirá, significa que la muerte en potencia también existía. No en acto, pero sí la muerte potencialmente existía. Por lo tanto, esto nos revela que el conflicto ya había comenzado. Ahora, en el idioma hebreo, el capítulo 2, que es el relato del huerto del Edén y de Adán y Eva, la creación, es parte de un mismo capítulo con nuestra Biblia, el capítulo 3 y 4. Todo este bloque es solo un capítulo. Entonces, la creación de Adán y Eva en Génesis 2, la caída en Génesis 3 y el nacimiento de Caín y Abel, todos esos eventos forman un capítulo. Y ese capítulo muestra que de una creación perfecta, hecha por Dios, el hombre cae, y Génesis 4 nos muestra las consecuencias de esa caída. Las dos simientes que vendrán, los dos bandos que van a formar parte de estas dos genealogías que van a estar en conflicto continuo, uno representado por Caín y el otro representado por Abel. Veamos el texto que tú estabas buscando, a ver si lo tienes. Quizás es Job 38, Sí. verso 7. Dice que cuando alababan juntas todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso fue en el contexto del acto creador de Dios, de la tierra. Claro. En el contexto de la creación de la tierra, ¿verdad? En la semana de la creación. Entonces los ángeles, que son llamados también estrellas del alba, alababan a Dios mientras Dios creaba. Ellos no participaron en la creación, ellos se limitaban a adorarlo, pero es interesante que ya estaban. ¿Mm? Y lo mismo podemos decir que esta rebelión había comenzado, como dije, por el hecho de que Dios tiene que poner un árbol que permita conocer el bien y el mal. Si ya existía el mal, si ya había una rebelión, entonces habían dos bandos en el universo. Y si habían dos bandos, Dios tenía que dar la libertad a nuestros primeros padres para que pudieran conocer ambas partes. Dios creó a Adán y Eva conociendo solo el bien, porque todo era bueno en gran manera. Sin embargo, les dio la opción. Pero no es que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue una trampa. No, porque Dios les advirtió y les explicó el significado del árbol, las consecuencias de comerlo. Y Dios explícitamente le prohíbe comer. No comerás de él. Ahora es muy difícil cuando nos dicen que no hagamos algo porque la curiosidad y nuestra naturaleza caída nos impulsa a hacer lo que nos dicen que no hagamos.
pero recordemos que Adán y Eva fueron creados con naturaleza santa. Ellos naturalmente obedecían los mandatos divinos. La inclinación en ellos hacia el mal. No había inclinación hacia el mal, ni tampoco había en ellos ningún atisbo de rebelión. Ellos se gozaban obedeciendo a Dios. Todo lo que brotaba de su mente, sus intenciones, pensamientos, todo estaba en relación a servir y obedecer a Dios. Héctor, saber que los seres que Dios creó tenían una naturaleza perfecta sin inclinación al mal, muestra por un lado que Dios no puede crear otra cosa que no sea algo bueno. Y la creación del planeta Tierra, según Génesis 1:31, muestra con evidencia palpable de que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Evidentemente, si el mal llegaba a existir en la experiencia de los seres creados de Dios, o llegaba a tener un acto de presencia en el Edén, evidentemente tenía que venir de afuera hacia adentro. No podía surgir desde adentro. Pero eso al mismo tiempo plantea una situación. ¿Cómo puede un ser que ha sido creado en esa condición terminar siendo un ser totalmente corrompido, depravado? Y si extrapolamos eso a la rebelión angelical, todavía con mayor razón. Una falla en la humanidad nos recuerda una falla en el ámbito angelical. Todo empezó allí. Hubo una gran batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12:7. Una gran batalla en el cielo. Él y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El conflicto inicia en el cielo. La tierra, lo que es impactada a manera de extensión, queda incluida en la contienda, y como producto de la desobediencia de Adán y Eva nos unimos a la rebelión. Pero este conflicto inicia en el cielo. ¿Cómo podemos visualizar esa situación? Porque ¿qué movió el origen del pecado en el corazón de un ser tan creado por Dios en un estado de perfección? Sí, la verdad es que es un misterio poder entender cómo el mal pudo originarse en un ser perfecto, en un ser que fue creado para ser bueno. Pero lo que podemos decir es que cuando Dios creó seres a su imagen y semejanza, en este caso los seres angelicales y los seres humanos, Dios estaba arriesgando, porque al crearnos a su imagen, entre otras cosas, nosotros tendríamos libertad de escoger, una libertad genuina. No era una, digamos, una libertad condicionada o como un régimen autoritario, ¿verdad? Que los ciudadanos tienen ciertas libertades, pero en el fondo tienen parámetros de los cuales no pueden traspasar. Dios nos dio una libertad real y esa libertad implicaba un riesgo para el creador. Habría sido más fácil si no hubiese creado como un robot, que no pudiéramos razonar, que solamente obedeciéramos mecánicamente a impulsos eléctricos o a otros mecanismos, o bien como un animal que responde a instintos, pero que no razona, digamos, al nivel que nosotros podemos razonar y tomar decisiones. Entonces, Dios nos creó con esa libertad verdadera porque eso permitía que nosotros pudiéramos desarrollarnos mucho más en otros aspectos como el aspecto del amor, de las relaciones humanas y también con Dios. En el Y permitía que, carácter. claro, podíamos desarrollar nuestro carácter, podíamos también adorar y amar a Dios en forma genuina, pero al mismo tiempo el riesgo es que con libertad real y verdadera, alguno de los seres en el universo en algún momento podía rebelarse y no estar dispuesto a adorar al Creador, competir con el Creador. Y eso ocurrió en la mente de un ángel, uno de los ángeles más excelsos, que en algún momento él ya no quiso adorar a Dios, sino que él quiso ser adorado él como si fuera Dios. Y allí comienza la rebelión. Es el misterio de la iniquidad, como Pablo le llama, ¿verdad? Que inicia en la mente de un ser bueno. Él tomó la decisión de no servir a Dios, sino de vivir para sí, en forma egoísta, y buscar ser adorado. Luego él comenzó a convencer a otros seres celestiales, a otros ángeles, para que ellos lo adoraran a él. Y Apocalipsis nos revela que 1/3 de los ángeles del cielo siguieron los pasos de Satanás, ¿verdad? Eso es lo que nos revela la Escritura. Wow, en el libro de Ezequiel tenemos un registro
de lo que usted acaba de mencionar. En el Ujú. capítulo 28, verso 14 en adelante, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Fue Ujú. perfecto en todo hasta que en él fue encontrada la maldad. Claro. De manera que cuando él fue creado, reflejaba también la santidad, la perfección y la pureza del creador, igual que la pareja edénica en el Edén. Ujú. Pero algo Claro. ocurrió con él que terminó dañando en él lo perfecto que era. En el verso 16 dice: a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré por espectáculo. Más adelante dice que espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ujú. Predice allí o se profetiza, porque es Ezequiel que está escribiendo esto, que finalmente ese querubín se reveló. Pero me llama la atención, Héctor, que aunque es un misterio que no podemos explicar cómo el pecado surge en un ser perfecto, y peor aún, en el Ujú. cielo mismo, no en la tierra, en el cielo, se le atribuye a él la culpa de haberse corrompido. Se le juzga a él Ujú. por haber pecado. Te llenaste de Sí. iniquidad, te corrompiste. El problema no estuvo fuera, estuvo dentro. De hecho, en Isaías 14 Ujú. dice: tú decías en tu Ujú. corazón. Eso era algo que se estaba moviendo en su interior, y solo un Dios infinito y omnisciente podía verlo. Y me imagino que Dios hizo mucho para tratar de que este ser no pereciera, no se descarriara de la manera que lo hizo. Héctor, ¿cuáles son las implicaciones de esta gran rebelión en el cielo? Porque se revela un ser que fue ungido querubín grande protector. La Reina Valera Ujú. 1977 traduce ese pasaje diciendo: fuiste ungido querubín grande protector de alas desplegadas. Con eso asocia a este querubín con uno de los 4 querubines que menciona Apocalipsis Ujú. 4 y 5. Sí. De manera que estamos hablando de un ser que en su posición original ostentaba la posición más exaltada en la presencia de Dios, porque también dice que estaba en medio de las piedras de fuego, allí te paseabas, un Ujú. símbolo de la presencia divina, de la gloria del ser divino. ¿Cuáles son las implicaciones para Dios cuando un ser de esta naturaleza se revela? ¿Qué pensaron los otros ángeles? Hubieron algunos que se unieron a la rebelión, pero ¿cómo queda el carácter de Dios en ese contexto manchado por la rebelión? Y quién sabe las cosas horribles que este ángel se inventó y mintió para señalar a Dios de faltas, de cosas que quizás él mismo estaba protagonizando. Sí, bueno, yo quisiera decir dos palabritas sobre el contexto de estos capítulos. Ezequiel tiene tres partes generales grandes, que serían los primeros 24 capítulos, donde él que es sacerdote, pero está en cautiverio, es visitado por el arca móvil. Es un arca que tiene ruedas, tiene, en vez de querubines esculpidos como estatuas, son seres vivientes. Ellos se mueven y tienen sus alas extendidas y pueden volar, y Dios está sobre la plataforma en su trono. Entonces esa arca, que era un mueble, era un símbolo con esculturas arriba, a la cual él nunca pudo acceder porque estaba cautivo, y estaba a más de 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces Dios sale del santuario y lo viene a visitar a Babilonia, al cautiverio. Entonces comienza el libro de Ezequiel con una visión del templo, particularmente, no dentro del templo, sino que el templo viene a él. Y termina el libro de Ezequiel, los últimos capítulos del 40 al 48, con una visión del templo restaurado. Y termina el último texto, la última frase del libro dice: Jehová Sama, que en hebreo significa Jehová morará allí. Ya Jehová no va a abandonar ese templo nunca más, ni será destruido. Entonces, en medio de esas dos secciones, una que tiene que ver con el templo, que será destruido, y los pecados del pueblo y el juicio que vendrá, la última sección que tiene que ver con un templo que será restaurado,
y los pecados del pueblo, que ahora no serán condenados sino perdonados, y el pueblo será restaurado, resucitará como huesos secos. En esos dos extremos tenemos una sección que son los capítulos 25 al 32, donde están las profecías contra las naciones vecinas. Del 25 al 32, la profecía central es el capítulo 28. Tremendo. Que justamente habla contra el rey de Tiro. Y está hablando contra en realidad al rey de Tiro, le llama príncipe de Tiro. Y las características que dice de él son netamente humanas. Pero luego hay un cambio y ya no le llama más príncipe, le dice rey. Y desde ese momento en adelante está describiéndolo con características sobrehumanas. Bueno. Y al llamarle querubín, está uniendo o está usando un título que él usó en los primeros 10 capítulos para referirse a los ángeles que rodean el trono divino. Por lo tanto, esa es la categoría a la cual pertenecía este rey de Tiro, que decimos que es una figura que está usando, ¿verdad?, del rey de Tiro para describir al ángel caído. Pero si el rey le llama príncipe, entonces el rey, el verdadero rey de esa nación corrompida, era el ángel caído, que estaba usando esa nación para sus propios fines. Así como Jehová es el rey de Israel. Él es el que gobierna. Así como David tiene su trono en Jerusalén, Jehová tiene su trono también, ¿verdad? Entonces, hay un rey de las naciones paganas y un rey del pueblo de Dios, que son seres que trascienden lo terrenal. Por otro lado, en Isaías, los capítulos 7 al 12 de Isaías anuncian a un rey que iba a nacer como un niño y que este rey lograría la paz y la felicidad, incluso no solamente entre humanos, sino que lograría que el león coma paja como el buey y que un niño los pastoree. Pero en contraste, del capítulo 13 hasta el capítulo 23 habla de oráculos contra las naciones. Y el personaje que sobresale es el rey de Babilonia, capítulos 13 y 14. Así y este personaje es un personaje antitético al niño rey que nacerá. Ahora este niño rey que nacerá en la casa de David, en la dinastía de David, dice que se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Dice que él nacerá milagrosamente de una virgen. Dice también que este rey logrará, dice será llamado Padre Eterno, Príncipe de Dios fuerte, Príncipe de paz. Todas estas son características que van más allá de un rey judío literal. Así también el rey de Babilonia, en la siguiente sección, es más que un rey babilónico literal. Podemos claramente, decir, ¿sí? Claramente, como el rey prometido en los capítulos 7 al 12 es en realidad Cristo, el verbo hecho carne. El rey de Babilonia de los capítulos siguientes, entonces es Satanás, el enemigo de Cristo. De hecho, el libro de Daniel proyecta que detrás de las decisiones que los reyes deben tomar se mueve una influencia de seres sobrehumanos que operan en el mundo invisible. Y las inteligencias celestiales tienen que mediar para lograr persuadir a esos reyes para que tomen decisiones que otros seres sobrenaturales están tratando de que no ocurran. Podemos decir entonces que los reyes paganos, en este caso como Nabucodonosor en Isaías 14 y Tiro en Ezequiel 28, son tipo o figura del gran rebelde que pelea contra Dios y ha desatado la gran rebelión. Héctor, alguien hace una pregunta. Estuvimos hablando de que en el capítulo 12 Miguel y sus ángeles luchan contra Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Evidentemente el dragón es una persona porque dice Miguel y sus ángeles. Es un personaje, Miguel. El dragón y sus ángeles. Entonces el dragón es un personaje también. En este caso el ángel rebelde. Claro. Chiqui Delgado pregunta, voy a proyectar esta pregunta aquí en la pantalla. No sé si la podrás ver, pero la voy a leer. Dice, sí. ¿pueden explicar cómo Miguel, siendo un arcángel, pudo derrotar a un ser superior, Lucifer, querubín protector? Eso es en el hipotético caso de que Lucifer, en la posición original que poseía, ostentara una posición superior a Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, la verdad es que Miguel es más que un querubín. Miguel es el arcángel.
perdón, en la tradición de los libros apócrifos judíos, como por ejemplo el libro de Tobías o primero de Enoc, se habla de 7 arcángeles, pero esos libros no son inspirados. La verdad es que la escritura solamente menciona a un arcángel, y la palabra arcángel aparece 2 veces en toda la Biblia. Aparece en Judas, versículo 9, donde a Miguel le llama arcángel, y dice que él tenía poder sobre Lucifer, y él tenía poder para resucitar de los muertos a Moisés, pero aún con la autoridad que él tenía, él no quiso, digamos, maltratar verbalmente ni físicamente a Lucifer, sino que le dijo que Jehová te reprenda. Entonces muestra cómo el ser más excelso del universo fue humilde ante un enemigo inferior. La última vez que aparece la palabra arcángel en la Biblia es en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, donde dice que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, con voz de arcángel, hará que resuciten los que murieron en él. Por lo tanto, el arcángel es Jesús. ¿Y qué significa arcángel? Significa el jefe de los ángeles. Y el jefe de los ángeles, el que los lidera, es Cristo. Ahora, la palabra Miguel, como alguien bien dijo allí, ¿verdad? Wilfredo Trinidad, significa, puede ser pregunta o afirmación. ¿Quién es como Dios? O también puede ser como afirmación, el que es como Dios. Y siempre Cristo usa este título cuando enfrenta a Satanás, que pretendió ser semejante al Altísimo. La primera vez que aparece un nombre parecido, no como nombre, es cuando la serpiente le dice a Eva: come del fruto y seréis como Dios. Como Dios es de la misma raíz de Miguel. Entonces el enemigo siempre intentó, no solo él ser como Dios, sino logró hacer caer a nuestros primeros padres con la tentación de que fueran como Dios. Ahora, el único que es como Dios, que venció a Satanás en el desierto, fue Cristo. Él no necesitaba demostrar. Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres divino. Pero Jesús no necesitaba demostrar su poder para tener la convicción de que él era de origen divino. Ahora, Miguel aparece solo en Daniel, en Judas y en Apocalipsis. En las 3 ocasiones enfrenta a Satanás. Y en los 3 libros, Miguel vence a Satanás. Bueno, parece que se ha frizado la transmisión del doctor Urrutia. Mientras tanto, vamos a esperar un momentito para ver si se reactiva la conexión, y también si él sale y vuelve a entrar, entonces lo retransmitimos nuevamente. Mientras él intenta eso, me gustaría aportar un poquito más sobre la identidad de Miguel. Héctor Urrutia, Héctor, ¿está por ahí ya? Ok. Ok. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Que está por ahí. ¿Me escuchas, Héctor? Ok. No te escucho ahora. Tengo el inconveniente de que no te escucho. Quizás conviene que salgas y vuelvas a entrar desde cero otra vez, porque no te escucho. Trata de conectarte otra vez. Bien, entonces, para continuar con la idea, Héctor Urrutia estaba comentando que se menciona en Apocalipsis y en Daniel, y que en ambos libros Miguel vence a Satanás, vence al mal. Es interesante notar que Miguel es descrito en Daniel por Gabriel, el ángel que está mediando la revelación o llevando la revelación y dando la revelación a Daniel. Gabriel lo define como el principal de los príncipes, pero esa es una traducción incorrecta. La traducción correcta es principal de los principales. Por lo tanto, le da una posición muy exaltada a Miguel,
y lo coloca por encima de todo lo que tiene en rango. Si el término arcángel se ha de aplicar a Miguel, debe ser entendido no como haciendo referencia a una criatura, sino con el sentido técnico de la palabra, de jefe de los ángeles. Y en ese sentido es como el comandante en jefe de los ángeles. Tengo a Héctor por aquí otra vez. Héctor, ¿me escucha? ¿Yo escucho bien? Ok, perfecto. Estaba continuando un poquito, pero puedes volver a la explicación. Sí. Porque sé que tenía una idea ahí de Daniel. Estaba explicando que precisamente en Daniel, Gabriel, que es el ángel, que según él, no hay otra persona en el cielo más alta que colabore con él en esos propósitos que se están labrando en la profecía de la revelación de Daniel, lo define como uno de los principales príncipes, pero yo decía que el hebreo es mejor traducido como principal de los principales, de manera que lo coloca en una posición muy exaltada y con eso es casi dándole el título de comandante en jefe, por lo tanto está colocando a Miguel en la posición divina. Creo, Héctor, que uno de los mayores problemas para muchas personas es que definen en forma como de manera automática, definen a Miguel como un ángel. Y porque se le llame arcángel, asumen que es un ángel. Y por asumir que es un ángel, no pueden asociarlo con Cristo. Pero el hecho es que a Cristo se le llama ángel en muchas partes de las Escrituras y eso no implica que él no sea un ser divino. Incluso Jacob, en el libro de Génesis, llama a Dios a la altura del capítulo 48 o 49. Llama a Dios el ángel que me guía. Y está hablando del Dios de Israel. Un momento cuando el término ángel se le aplica a Dios, se le está aplicando con el sentido de un ser inferior o creado, sino de una manera especial. De la misma manera que a Cristo se le llama hijo de Dios, pero ahí el término hijo no es igual que el hijo mío o el hijo tuyo o el hijo de alguien. Ahí el término hijo está teniendo un significado singular, distinto y único. Entonces, ¿tú tenías una idea también? Sí, yo quería mencionar que el libro de Daniel comienza con la victoria de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que detrás de él está ese rey de Babilonia trascendente, vence al rey de Judá, que es descendiente de David, y el pueblo de Dios es esclavizado y el santuario profanado y los vasos llevados al templo pagano. Aparentemente Dios, el Dios de los judíos, pierde la batalla. Sin embargo, todo el libro de Daniel nos muestra que Dios es el que pone y quita reyes. Y finalmente el libro termina después de describir todas las batallas por el dominio mundial entre los reyes del norte y del sur, diciendo que finalmente se levantará Miguel. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el libro de Daniel tenga como clímax la victoria de Miguel si Miguel fuera menor que Cristo? Se supone que toda la escritura, dijo Jesús, daba testimonio de él, y él mostró a los discípulos cómo desde Moisés y siguiendo toda la escritura estaban exaltándolo a él, hablando de él. Entonces, si el libro de Daniel dice que el centro del libro, el personaje climático, el que finalmente gana, es Miguel, no podría ser alguien menos que el Mesías. También hay paralelos entre Miguel y el Hijo del Hombre. Los teólogos y judíos en general piensan que el mismo personaje Miguel es el mismo personaje Hijo de Hombre en Daniel 7. Eso muestra, ¿verdad? Si aceptamos que el Hijo del Hombre es el Mesías, es Cristo, también debiéramos aceptar que Miguel es Cristo. Por otro lado, Apocalipsis tiene una escritura quiástica que se llama paralelos invertidos, donde la primera y última sección son paralelas, la segunda, penúltima, etcétera, y el centro de todo el libro es Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 también hay un paralelo, el hijo varón, que es Cristo, está en paralelo al resto de los hijos de la mujer al final, después los 1260 días, con los tiempo y medio tiempo, y el centro es la victoria de Miguel. Eso entonces que sigue la misma idea del libro de Daniel y coloca a Miguel como el personaje central, el que obtiene el triunfo. Claro, si el personaje principal, el personaje del centro mismo del Apocalipsis es Miguel, no podría ser alguien distinto a Cristo. Criatura. Claro, no podría ser una criatura. Mira a Cristo como arcángel en su segunda venida a liberar a su pueblo, lo conecta directamente con Miguel, que es llamado arcángel. Exacto. Es decir, este es el arcángel Miguel que venía a liberarnos. Héctor,
Nos faltan unos 12 minutos, 12, 15 minutos quizás, y tal vez unos minutitos más, pero alguien pregunta por aquí algo muy interesante, y ya que llegamos a Apocalipsis 12, vamos a formular esta pregunta. Voy a proyectarla. María José Lillo o Lilo, Lillo me parece. ¿Sabes? Tengo lentes y estas letrecitas pequeñas al final, así que... yo lo puedo leer si quieres. Ok, léelo, por favor. La batalla que hubo en Apocalipsis 12, ¿fue antes de la caída de Adán y Eva o fue cuando Jesús murió en la cruz? Si es la última, ¿hubo entonces 2 expulsiones de Satanás y sus ángeles del cielo? Bien. Esa es la pregunta. Ok. ¿Qué usted responde? Sí, bueno, yo no quiero que dejemos de lado lo que tú habías mencionado antes, cuando yo te interrumpí, de cómo los ángeles, digamos, fueron confundidos cuando este querubín, que era, se supone, un ángel con jerarquía superior, comenzó a hablarles mal de Dios, porque ellos no conocían la mentira. Entonces tú me lanzaste esa pregunta y sería bueno que también lo conversáramos en algún momento. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Respondamos estas preguntas y luego entonces nos concentramos en ese tópico. Ya. Es importante. Sí, ¿la respondemos juntos o prefieres que...? Empieza y luego yo te acompaño. Ya. Bueno, allí en el contexto de Apocalipsis 12, esa batalla fue claramente la batalla de la cruz y la victoria del Cristo entronizado en su ascensión. El mismo autor del Apocalipsis que recibió esa revelación, después escribió el Evangelio de Juan, y en Juan capítulo 12, 29 al 33, dice que Cristo cuando en la última semana de su vida se escuchó una voz del cielo, y Jesús dice que esa voz no viene por causa de él, sino por causa de vosotros, porque ahora será el momento de la expulsión de Satanás, dice él. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el versículo 33, decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Por lo tanto, Jesús está diciendo que cuando él muera en la cruz, Satanás será vencido y será expulsado. Y recordemos que el primer Adán recibió el dominio sobre toda la tierra, pero Satanás le arrebató el dominio una vez que los engañó. Entonces el príncipe de este mundo es Satanás. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Cristo vino a morir en la cruz para recuperar lo que el primer Adán perdió. El primer Adán fue derrotado. Cristo venció el pecado, nunca cayó, nunca pecó. Por lo tanto, él podía ir como un ser santo a la cruz, muriendo no por sí, sino por los pecados nuestros. De esa forma también estaba desmintiendo las acusaciones de Satanás en contra del carácter de Dios. Jesús estaba demostrando ante el universo que Dios es amor. Y de esa manera estaba derrotando al enemigo. Ahora, inmediatamente después de la resurrección, Cristo sube al cielo y es entronizado, recuperando el reino que Satanás había arrebatado a Cristo. Por lo tanto, esa batalla que describe, ¿verdad? Quizás no es con golpes o con espadas o con balas, sino que es una batalla espiritual donde queda demostrado que Satanás es el malo y él ya no tiene acceso al cielo, es expulsado. Dentro de la pregunta decía, ¿hubo solo esa batalla o hubo 2 batallas? Y me gustaría que lo contestaras tú. Sí, bueno, la persona pregunta, entonces, si es así, si fue antes, hubieron dos expulsiones. Indiscutiblemente, aunque ese texto sea interpretado como las consecuencias de lo que ocurrió en el Calvario, tenemos que entender que sí hubieron 2 expulsiones, porque originalmente cuando Satanás se rebeló fue arrojado del cielo. Y después de la cruz, entonces, fue arrojado finalmente, despojado de ciertas prerrogativas. Ustedes leen en el libro de Job que, por ejemplo, Satán está yendo a algún lugar del cielo e interactúa con Dios allí. De manera, eso Satanás, después de la cruz, ya no puede hacer. Y en ese sentido ha sido arrojado de manera definitiva. El ay para los habitantes de la tierra, que viene ahora en el mismo capítulo 12, implica que ya no teniendo acceso al cielo, toda su fuerza se concentra en el ámbito terrenal y desde allí entonces la batalla va a arreciar. Y más ahora que está condenado
y en ese sentido le queda poco tiempo. Quiero decir también que la narración de esa batalla está estructurada de una manera que muestra que se está peleando una batalla que tiene un comienzo muy antiguo, que es algo que se está dirimiendo ahora, pero que viene desde muy antiguo. De hecho, se califica a la serpiente de antigua en ese capítulo, como haciendo referencia al pasado. Y es un capítulo que tiene bastante alusiones a Génesis, a los primeros 3 capítulos de Génesis, de hecho. De manera que en esa narración, independientemente cómo veamos el texto o adecuadamente como lo hemos visto, tenemos que entender que está haciendo referencia a algo que ocurrió en el pasado y que incluso más allá de lo que Génesis implica en la narración. Héctor, entonces yo te pregunté ahorita sobre las implicaciones del engaño en la mente de los ángeles, cómo eso trajo repercusiones y muchos seres terminaron siendo engañados y confundidos, que no conocieran el error. Bueno, eso se entiende, no había nada imperfecto en el mundo, pero óyeme, es de su creador y otros se quedaron del lado de lo correcto, lo que indica que los argumentos que pesaron tanto para mantenerse fieles fueron lo que al fin y al cabo no sirvieron de mucho, con algunos que terminaron rebelándose. Claro, bueno, eso nos muestra por una parte que el origen del mal que se comenzó en este ángel rebelde y que él comenzó a engañar a los demás, la verdad es que tiene que haber sido toda una confusión porque ellos fueron creados por Dios y ellos sabían que Dios era amor, pero Satanás le mostró, digamos, una cosmovisión distinta, una historia distinta, y les dijo que Dios los había creado como esclavos para que obedecieran una ley y que Dios no tenía amor. Entonces comenzó a sembrar la desconfianza y tergiversó el carácter de Dios. Y como los ángeles no conocían la mentira, nosotros cuando alguien nos cuenta una historia, lo primero que hacemos es poner la duda delante. Lo filtramos, desconfiamos. Ellos no, porque ellos no conocían el mal. Entonces era muy extraño que su jefe, un querubín, les hablara mal de Dios, y por otro lado su jefe máximo era Dios y su creador. Pero como bien dices tú, no todos le creyeron, y eso muestra de que Dios creó a los ángeles con la capacidad de decidir. No fue algo que en serie caían o en serie obedecían, sino que cada uno tomó su decisión en forma personal. Y así también por ahí leí, alguien dijo que una vez que Cristo vence en la cruz, como el segundo Adán, todos nosotros como hijos de Adán, ahora, de un nuevo Adán, tenemos también la decisión o la facultad de poder decidir por Cristo. Es decir, no estamos obligados a la condenación del primer Adán, sino que tenemos la opción de poder obtener la vida eterna que Cristo nos otorga. Sí, así es. También es importante, me gustaría que pudieras decir algo sobre el tema del juicio, porque si esto comenzó en el cielo y si el pecado tiene dimensiones cósmicas, al parecer es necesario un juicio, ¿verdad? Así es. Y así lo muestran las escrituras. De hecho, tenemos las escrituras, una serie de juicios en miniatura que van permitiendo el accionar divino para ir como desenvolviendo la historia de la redención. Pero también tenemos momentos de juicios locales e históricos de mayor proporción, como Sodoma y Gomorra, el diluvio, pero también tenemos el juicio exactamente como una corte establecida ya desde Daniel y en Apocalipsis 20, cuando Dios entonces termina de poner todas las fichas en el rompecabezas. Claro, ahora es interesante que, bueno, no es el tema del juicio, pero hay un juicio para el pueblo de Dios, digamos, y un juicio para los impíos que también incluye a los ángeles caídos. Pero es interesante que después del juicio celestial al pueblo de Dios son derramadas las plagas finales, y los ángeles leales, que son neutrales, podríamos decir, al ver el sufrimiento y las plagas que Dios está enviando contra los seres humanos rebeldes, en vez de decir, Satanás tenía razón, Dios es tirano, es un torturador, al contrario, ellos dicen, justo eres, oh Dios. Nosotros nos damos cuenta que eres justo, porque has juzgado estas cosas. Les das de beber sangre, porque ellos derramaron la sangre de los mártires de Jesús.
En otras palabras, los mismos seres celestiales, en este contexto de los juicios finales, ellos se van a dar cuenta quién es el que está diciendo lo correcto. Y el universo va a poder quedar claro. Gracias, Héctor. Gracias. En el tiempo que nos queda, Héctor, me gustaría leer un pensamiento que está en El conflicto de los siglos. Yo tengo una versión un poquito antigua de 1962, pero quiero leer este pensamiento. Nada se enseña, página 546 y página 547. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. No hay justificación para el origen del mal. Claro. Sigue diciendo, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Y si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. De manera que al abordar este tema, nosotros afrontamos muchos dilemas y desafíos, pero algunas cosas quedan claras. Yo me gustaría, así a manera de resumen, antes de que entremos en las partes finales, decir que basado en la historia de Job, se muestra en las Escrituras que Dios no causa el mal, que lo permite, pero predomina sobre él con un propósito de misericordia. Revela también que el pecado en última instancia no es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. La justicia, la verdad, el bien. Muestra también la historia de Job que los hijos de Dios, aunque sufran por un tiempo, terminan de pie, terminan bien. Y Dios con ellos y ellos con Dios. Y quedan ellos siendo víctimas y objetos de la bondad y del amor de Dios. Basado en el Apocalipsis se muestra que aunque el enemigo es poderoso, hay un Miguel, nuestro Señor Jesucristo, que lo enfrenta, lo retiene, lo subyuga, finalmente lo destruye. Héctor, en tu propia experiencia y en relación con este tema del mal, ¿cuál ha sido en algún punto quizá tu mayor dilema? No entender a Dios, no entender qué está pasando, tener que exponerte a situaciones críticas que no entiendes, quizás siendo injustas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu dilema con esta situación? Bueno, como todo ser humano, yo he experimentado sufrimiento, a veces sufrimiento casi indescriptible, y he tenido que perder cosas que amo o personas que amo, pero en medio de todo he reaccionado como David en el sentido de que acepto perder todo, pero con tal de no perder a Dios. David reconoció su falta en el Salmo 51, por ejemplo, y él no dijo como Saúl, no me quites el reino, sino que él lo que pidió, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni apartes de mí el gozo de tu salvación. Entonces finalmente en esos momentos uno se da cuenta que lo único de lo cual puede aferrarse es de Dios. Podemos perderlo todo, pero no debemos perderlo a Él. Ahora, es interesante la experiencia de Daniel y sus amigos, que ellos sufrieron injustamente también. Y ellos eran sabios, como el autor del libro de Job. Y a pesar de ser sabios, pero sufrientes, finalmente se le revela a Daniel que todo lo que sufrieron, porque nunca volvieron a la tierra prometida, nunca recuperaron lo que ellos quisieron recuperar. Al parecer no tuvieron un final feliz como Job, murieron en cautiverio, pero Dios le promete a Daniel que resucitará y recibirá su heredad al fin del tiempo. Y también en Daniel 12 dice que no solo él, sino todos los sabios y todos los que enseñan la justicia a la multitud resucitarán y brillarán como las estrellas de perpetua eternidad. Halo de esperanza. Claro, en otras palabras, Dios controla, Dios tiene un plan dentro de esta historia del pecado. Y a pesar de que Dios tuvo que permitir que el pecado se manifestara y diera frutos, porque era algo desconocido, era un misterio originalmente. Y por eso Dios ha prolongado la existencia del pecado hasta que todos nos demos cuenta realmente que el mal es malo
y la verdad es que la única alternativa es el camino que Dios nos tiene trazado, su plan. Y los que creemos en Él, aunque en esta tierra no recibamos la recompensa, tenemos una esperanza que trasciende. Dios tiene poder para resucitarnos de los muertos y darnos esa recompensa eterna que es lo que Él tenía preparado originalmente en el Edén. Habrá cielo nuevo, tierra nueva, otra vez comeremos del árbol de la vida y podremos vivir en una condición mejor que la que Dios tenía preparada para Adán y Eva. Porque Dios no vendrá como visita al huerto del Edén a vernos cada sábado, sino que Dios se vendrá a vivir, traerá su trono, y la voz dice, he aquí la morada de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, Dios se cambia de casa, deja el tercer cielo, se viene para acá, y cualquier ángel del cielo que quiera visitar o hablar con Dios tendrá que viajar a la tierra para encontrarse con Él. En ese momento la tierra será el centro del universo. No será un planeta más, un planeta pequeño, aislado, periférico. Amén, amén, amén. Tenía un pensamiento por aquí, voy a ver si lo consigo para leerlo antes de concluir. No, se me fue. La doctora Silvia Scholtus publicó un pensamiento y quería leerlo, pero por alguna razón no lo veo aquí en los comentarios ahora. Héctor, quiero agradecerte el tiempo de acompañarme en este programa. Quiero agradecer a todas las personas que en esta noche han estado retransmitiendo el programa. Allí está el pastor Reyes, que sé que ya está en otro programa en el cual lo voy a acompañar en unos minutos. Y está el pastor Psicopiedi, que estuvieron transmitiendo desde la plataforma de sus iglesias. Y quiero agradecerle a ellos la oportunidad por estar pendiente a estos tipos de programas. Y un programa de esta naturaleza es una bendición porque nos abre una ventana para poder mirar desde una perspectiva diferente este drama de angustia y de ansiedad que se está viviendo ahora. Llegará un momento en el que el bien tendrá la última palabra. Alguien dijo una vez, el mal lo que tiene es la penúltima palabra. La última palabra la tiene Dios. Y gloria a Dios, porque así es. Héctor, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Tu disposición está siempre con nosotros. Héctor, gracias por invitarme, porque yo sé que tú no necesitas invitarme, porque tú tienes las respuestas muy claras, sí. Pero tú quieres compartir y quieres que haya más de una persona en este diálogo. Sí. Entonces te agradezco por tu modestia y qué bueno que podemos servir a Dios. Sí, sí. Bueno, entiendo que también esto es más interesante así, ¿no? La gente se nos aburre un poquito menos. Héctor, Dios te bendiga. Gracias. Permíteme una oración para despedir. Gracias. ¿Sí? Y gracias a los hermanos por estar allí. Vamos a orar. Eterno Padre, tú que estás en el cielo, estamos más que agradecidos de ti por tu inmensa bondad, por tu grande amor y misericordia. Amén. Vivimos en un mundo, Señor, donde a veces estamos como en medio de un fuego cruzado entre el bien y el mal. No siempre entendemos, a veces nos quejamos, a veces nos frustramos, a veces nos chasqueamos, a veces nos sentimos dolidos, heridos, pero en el fondo, Señor, sabemos que la única alternativa viable que tenemos es la de seguir confiando en ti. Permite en este tiempo de prueba, de crisis y de dificultad, la confianza en ti y la fe que sobrepuja todo entendimiento y que vence al mundo como una verdadera victoria, sea lo que predomine en nosotros. Gracias por los amigos que nos escuchan y nos miran a través del programa. Bendícelos a ellos. Y te ruego, Señor, que este mensaje pueda llevar consolación y esperanza a tantas personas que en este momento están pasando momentos de angustia. Bendice a Héctor en su ministerio, bendíceme a mí también. Y en esta noche, Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Héctor, y un saludo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que nos escucharon. Gracias igual. Feliz noche. Feliz noche. Bye.